Hola, en esta ocasión me conecto con ustedes para platicarles de maestra a maestro o de maestra a maestra. Cuando nosotros hablamos de la educación sobre los niños o los adolescentes, es importante comprender uno de los conceptos que hoy les traigo y es el tema de la conexión y la desconexión. Cuando un chiquito llega a la escuela, normalmente puede llegar conectado o puede llegar totalmente desconectado. ¿Qué significa llegar conectado? Cuando nosotros somos pequeños, y se los he repetido en algunos otros videos, es importante entender que nosotros somos seres que necesitamos de otros para poder sobrevivir. Por eso es importante que cuando los niños nacen, los seres humanos que estamos a su alrededor y que somos cuidadores primarios, papás, mamás, abuelos, tíos, son los encargados de la crianza. Si un papá y una mamá no están conectados con el chico, entonces el pequeñito va a empezar a crecer en desconexión. Les pongo un ejemplo. Todos los niños nacen del cordón umbilical, conectados con el cordón umbilical de su mamá. Todo el tiempo estuvieron contenidos, estuvieron en un apego seguro, estuvieron dentro del útero, apoyados y seguros con la mamá. En el momento en el que nacen, esos niños tienen que empezar a sobrevivir, si no solos, porque tienen a papá y a mamá que los cuide, o algún cuidador primario como papá, abuelo, tío, padrino, o alguna persona de apoyo. Esos pequeñitos van a estar ahí y van a requerir la seguridad y la confianza, ¿no? Que tengan para otro adulto. ¿Qué pasa si el bebé llora? No tiene otro método de comunicarse más que el llanto. Y si en ese momento el bebé llora, es porque hay algo que lo está desconectando. ¿Qué quiere decir? O tiene hambre, o tiene sueño, o ya se hizo del baño. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, que conectes con sus necesidades. Él está conectando con su necesidad de tener hambre, de tener sueño o de que lo cambies. Tú tendrías que conectar con su necesidad. Y no es muy complicado. Simplemente es acompañarlos desde que son pequeñitos, entendiendo, observando, realmente mirando qué es lo que necesitan. Nosotros somos cuidadores que estamos ahí al lado apoyando la formación de los chiquitos. Y lo más importante es entender en qué se están desconectando. Esos pequeños a veces se desconectan porque tienen, como les digo, hambre, sueño cuando son pequeñitos. Cuando van creciendo, ellos van a intentar conectarse con el mundo, con la naturaleza, con su cuerpo, con los otros. Y también es importante que nosotros los acompañemos dentro de esta conexión con amor. ¿Qué pasa cuando un niño se desconecta y se desconecta de nosotros? Se puede desconectar porque hizo un berrinche. Se puede desconectar porque el pequeño en este momento no está conectando con su propia necesidad porque no la conoce o a lo mejor no la puede identificar. ¿Qué hacemos nosotros? Acompañarlo en esa conexión. Cuando los pequeños van creciendo, están en casa y están conectados. ¿Qué sucede cuando ellos crecen y van a la escuela? Van a conectarse, se desconectan un poco de papá y de mamá para irse a conectar con otros cuidadores que somos los profesores. Pero, ¿qué sucede si yo estoy desconectado? Por ejemplo, solo voy y doy mi clase, pero sin ninguna conexión con el otro. Solo me presento y doy mi clase. No me conecto con la mirada, no me conecto con un toque, no me conecto con una escucha. Simplemente voy y brindo mi clase. Ese pequeñito va a saber perfecto que yo no estoy conectada con él. ¿Y qué va a hacer? Automáticamente se va a desconectar. Hoy les traje este concepto de la conexión y la desconexión para que ustedes se den cuenta que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros estamos conectados con nuestras propias necesidades, también vamos a estar conectados con las necesidades de los otros. Y hay un concepto que me voy a permitir compartirles, que es la crianza con ternura. Cuando hablamos de crianza con ternura, estamos hablando de un concepto maravilloso que si bien también es revolucionario. ¿Por qué revolucionario? Bueno, pues porque la ternura conecta. ¿Por qué conecta? La ternura es mostrar plena conciencia y sinceridad, afecto, alegría, cuidado, atención y cariño, agrado, cordialidad e interés por el otro. Es una gama de posibilidades enorme para poder expresarte y comunicar
y conectar con los cuerpos, sobre todo en el trato humano con las palabras, los gestos, las caricias. Si yo soy maestra y voy a conectarme con mis alumnos y no les sonrío y no les hago gestos y no estoy al pendiente cuando ellos me dicen, ellos ya vienen desconectados de sus casas. Imagínense cuando llegan a la escuela, llegan al colegio y muchos de ellos llegan llorando porque mamá y papá se pelearon y se desconectaron y ellos también están desconectados de la familia. Que no lo mínimo que quisieran es volver otra vez a la escuela y conectar de manera segura, si no con otro adulto, también con sus compañeros. Cuando estamos hablando de los pequeñitos, ellos buscan conectarse a toda costa, conectarse con sus amigos, conectarse con sus caricaturas, conectarse con una plática, con la comida. Pero, ¿qué sucede si nosotros los adultos estamos tan ocupados que somos incapaces de conectarnos con ellos? Ellos lo único que hacen es que aprenden lo que los adultos les enseñamos, a no vivir conectados. Las caricias, los gestos, las palabras, el trato cordial, la ternura, que es toda una expresión, va a ayudar a que los adolescentes, los niños, los de kinder estén mucho más conectados con ellos. Nosotros como profesores estamos en lo que le llamamos la segunda casa, que es la escuela. Si bien es cierto, solo nos pagan para dar clase, ¿eh? Y esto es como, ¿no? La responsabilidad que tenemos de brindar, de dar clase, en realidad, eso es solo ser maestro. Cuando nosotros somos un profesor, un formador, un guía, somos también ejemplo y somos personas que nos conectamos. Un profesor puede llegar a la clase y solo dar su clase, sin ni siquiera estar conectado con sus alumnos, casi como si estuviera recitando. Ustedes se han dado cuenta en algunos videos que yo me conecto a través de los ojos, de las manos, y que si bien a veces estoy compartiendo alguna diapositiva, otras veces no y simplemente les estoy platicando. Es increíble cómo esta red puede hacer que nos conectemos. Hoy nos estamos conectando a través de un video. Ustedes son profesores y van a ver el video y tal vez lo pueden compartir con incluso los propios papás. En algún otro momento platicaremos sobre la conexión de los papás y cómo sin conciencia se desconectan de los chicos. Bueno, entonces es importante que no importa la red, no importa si estoy en físico o estoy online, es conectarnos con los niños. ¿Se acuerdan de la pandemia? En la pandemia todos estábamos desconectados, teníamos miedo, no sabíamos qué nos estaba pasando. Los chicos estaban en la computadora y ¿qué hacían? Apagaban sus cámaras. Un chico no se va a conectar a través de la cámara si también el profesor sabe que ni siquiera le está prestando atención. ¿Saben que los chicos apagan las cámaras porque no quieren conectar con nosotros? La escuela online que tuvimos que tener por la pandemia nos enseñó muchas cosas de los chicos. Cuando ellos no quieren prender la cámara, es que tampoco en las clases a veces están conectados. ¿Por qué no están conectados? Porque no les interesa. Pero ¿saben qué? No es que no les interese a ellos, es que los otros adultos les han enseñado que no es importante conectar con ellos. Y ellos de alguna manera han aprendido también a desconectarse como los adultos. Por ejemplo, si llega mi hijo y me dice, oye, hoy te quiero contar algo que pasó en la escuela, y yo le digo, sí, platícame. A ver, sí, adelante, ándale, cuéntame. Yo ya tengo algo que me está desconectando con él y es una pantalla. Si él me quiere platicar algo y yo estoy cocinando, pero yo no me conecto con la mirada, otra vez me estoy desconectando y le digo, claro que te escucho, pero no es lo mismo oír que escuchar. Cuando yo le digo, a ver, platícame, y simplemente hago un gesto o solo lo veo o puedo decirle, dame un minuto, termino de hacer esto y estoy contigo. Pero cuando yo le digo, estoy contigo, al 100, mis ojos, mi cabeza, mi cuerpo, mis oídos, todo yo estoy conectada con él. Pero ¿qué pasa ahora? Nos desconectamos todo el tiempo. Si no es a través de las pantallas, nos desconectamos en la casa. Y nosotros como profesores tenemos niños en su mayoría desconectados. Es importante por eso darnos cuenta que nosotros podemos hacer la diferencia. Muchas veces esos niños ya llegan desconectados de la escuela. ¿Qué sucedería si nosotros conectamos con ellos de vuelta como profesores? En una segunda oportunidad de que al menos en la escuela puedan estar más conectados. ¿Saben la hermosa oportunidad que tienen ustedes? Ustedes son los ojos, son los oídos de muchos papás que están totalmente desconectados. Ustedes pueden ver a los niños, ustedes los pueden mirar y muchas veces sus papás ni siquiera hacen eso.
solo se encargan de darles de comer, de darles de vestir, pero no conectan, no los tocan, no los besan. Yo sé que la SEP nos ha pedido que no tengamos un toque, porque ese sobretoque ha dado muchos problemas, pero eso no significa que yo tenga que tocar a un niño para que él sienta que estoy conectado con él. Yo puedo conectarme con mi mirada, puedo conectarme incluso con todo el cuerpo, con un gesto. O sea, y eso significa que estoy conectado contigo aunque no te toque. Entonces, aprovechemos un poco esto y aprovechemos que tenemos una hermosa segunda oportunidad para conectar con los chicos, sobre todo cuando un chico está desconectado, es muy fácil detectarlo. Uno, está aislado. Dos, digamos, está polarizado. ¿Se acuerdan que les he hablado de ese concepto? Cuando un niño tiene un equilibrio, quiere decir que está maduro, sabe cómo actuar. Pero los niños que tienen una desconexión se van a polarizar. ¿Qué quiere decir? O son extremadamente extrovertidos, habladores y no pueden regular su conducta, o son todo lo contrario, introvertidos, callados y aislados. Cuando nosotros tenemos a estos dos chicos, no están conectados. Este tiene tanta hiperactividad que no se puede conectar con el otro. Y este tiene tan poca energía que tampoco lo puede hacer. Entonces prefiere aislarse y callarse. Los niños que nosotros consideramos como sanos son los niños que están más en equilibrio. Así que, ¿a quién le vamos a poner atención en la clase? Obviamente, no a los niños tan sanos. Vamos a ponerles caso a los niños aislados, a los polarizados y a los más latosos. ¿Qué sucede cuando nosotros decimos, incluso yo he sido maestra y en la sala de profesores, hablamos al inicio de clases como de, ay, te va a tocar, ¿te tocó tal? Sí, claro, no, no sabes, es un latoso o es un hablador, es terrible. Ya de entrada, esas palabras desconectan con el niño y siquiera con la posibilidad de que el niño, este ciclo escolar, sea diferente o pueda comportarse de una manera diferente. Es como etiquetarlos antes de darles la oportunidad de que ellos vuelvan a conectar con nosotros. Bueno, la crianza respetuosa es uno de los elementos más importantes porque además se ha comprobado que cuando los niños reciben atención, cariño, diálogo, ¿ok? Están conectados con el otro. En ese momento hace que todo su sistema, tanto el sistema nervioso central como el sistema hormonal, estén tan equilibrados que los niños puedan desarrollarse de manera sana y puedan generar todas las potencialidades que tienen: memoria, atención, aprendizaje, lenguaje. Pero, ¿qué necesitan? Sentirse conectados. Si los niños están conectados, ellos van a poder desarrollarse sanamente. Pero si los niños ni siquiera están conectados porque no les importa a los papás si lee, si no lee, si está bien, si está mal, si le sale una roncha, si está greñudo, si está sucio, si huele mal, esa parte no les importa. Les importa pagar una colegiatura, llevarlo a la escuela y endosártelo a ti. O simplemente llevarlo a la escuela pública o federal y que entonces exista todavía más desconexión. Es importante que entendamos como profesores que nosotros tenemos una segunda oportunidad y que la niñez sin ternura no va a tener un desarrollo de tantas potencialidades, al contrario de si son niños que tienen una conexión con ternura. Los niños que no están conectados van a crecer inseguros, van a crecer desconfiados, van a crecer con temores, pero también van a crecer con desprecio, con baja autoestima, con incapacidad de establecer relaciones sanas y afectuosas. ¿Y se acuerdan de la polaridad? Bueno, pues los niños de aquí y los niños de aquí crecen con amargura, crecen resentidos, crecen frustrados y incluso a veces crecen muy temerosos de las cosas. No lo digo yo, lo dice la ciencia, y es importante que a través de tantas investigaciones que hemos hecho de cómo poder desarrollar a los pequeños y obviamente que tengan un buen desarrollo en la etapa de primaria y en la adolescencia, hemos llegado a la conclusión que para llegar a una vida plena resulta indispensable la ternura y esta tiene que darse en los primeros años de vida. La crianza con ternura es una forma de cuidar, de acompañar el desarrollo de los niños y de las niñas. Es una disposición a una práctica permanente de ternura. Si nosotros somos más tiernos con nosotros, vamos a poder ser más tiernos con los otros. Pero si nosotros somos amargados, tenemos miedo o ni siquiera somos capaces de conectar con nosotros mismos, jamás vas a poder conectar con el otro.
Hay muchas personas que son adultos que ni siquiera han conectado con sus propias necesidades. ¿Ustedes creen que van a ser madres que conecten con otras necesidades? Imposible. Así que hay muchas madres que no conectan con sus hijos. Nosotros estamos en la escuela y estamos ahí porque amamos la educación. Hoy ustedes tienen una segunda oportunidad y para eso nadie les paga. Eso se llama vocación. Se llama vocación de entregarte y dar más allá de una sola clase. Eso significa que eso no te lo van a pagar. Ese gesto, esa amabilidad y esa ternura, no hay un precio. ¿Saben cuál es el pago? La risa, el buen desarrollo y sobre todo que los niños se sigan acordando de ti como profesor, porque los niños normalmente se acuerdan de los profesores polarizados. El profesor que nunca los peló, ¿ustedes creen que recuerdan a ese profesor? ¿O recuerdan al profesor que siempre estuvo atrás de ellos diciéndoles, eres un latoso, estás castigado, te sales del salón? A veces ni siquiera permitimos que los niños nos contesten. ¿Qué estás haciendo levantado? No me digas nada, quédate callado y salte. ¿Para qué le preguntamos si no lo vamos a oír? Entonces, es importante aprender a conectar con ellos. Y para eso tenemos que empezar a ser tiernos también con nosotros. Vamos a ir cerrando el tema y quiero explicarles, ya saben que todo lo que les digo siempre me gusta como citarlo. Según Durant, en el 2013, la crianza con ternura es una relación equitativa entre personas y no una forma de ejercicio de poder de madres, padres, cuidadores o profesores. Muchas veces nosotros crecemos pensando en que yo soy superior a ti porque soy tu profesor, tú eres más chico, yo sí sé, tú no sabes. Cuando nosotros tenemos una relación de poder, es inequitativa y de entrada va a estar desconectada. Yo no les estoy diciendo que sean amigos de sus alumnos. Lo que les estoy diciendo es acompáñenlos, escúchenlos, sean tiernos con ellos, conecten con sus necesidades. Les prometo que la educación va a ser totalmente diferente si ustedes conectan con ellos así. Más que obediencia, los niños requieren desarrollar un proceso educativo marcado por la ternura, por una práctica de construcción de paz, de amor, de ternura, y no con prácticas violentas, gritos, ignorarlos, castigarlos o menospreciarlos delante del grupo. Los niños hoy sufren mucho por las desconexiones del bullying y tiene que ver con la violencia. Cuando hay violencia no hay conexión, solo hay dolor. Yo les invito hoy a poder entender que si nosotros criamos con ternura, vamos a crear niños mucho más conectados, pero sobre todo vamos a ser profesores que puedan entender que nuestra labor es indispensable para el desarrollo de los chiquitos. Los niños y las niñas pueden relacionarse de manera adecuada y constructiva con el mundo y aprender de ella siempre que hayan tenido un vínculo seguro. Y muchas veces ese vínculo seguro puede ser con una mamá, con un papá o con sus hermanos, o incluso ni siquiera con alguien que tenga un lazo de sangre. Muchas veces los psicólogos, los sacerdotes, los cuidadores, el catecismo generan esto, un vínculo seguro y mucho más tierno. Yo les puedo asegurar que si ustedes hoy le preguntan a los papás de sus niños quiénes son los mejores amigos de su hijo, probablemente no lo sepan. Oye, ¿cuáles son las pesadillas más recurrentes de tu hijo? Oye, ¿cómo actúa tu hijo en la clase? ¿Es un niño extrovertido, introvertido? ¿Qué sueña? ¿Qué quiere ser de grande? Todas esas respuestas les puedo asegurar que un papá conectado las conoce, pero un papá desconectado no tiene ni idea y muchas veces ni le importa. Pero nosotros sí, porque observamos a los niños, vemos cómo son, vemos qué comen, vemos cómo comen, vemos cómo hablan, vemos cómo leen, vemos lo que dicen. Así que esa información es importante. No se la queden, compártanla. Compártanla con la dirección, con los psicólogos, con los propios papás, para que los papás puedan aprender a conectarse un poco más con sus hijos y generar un vínculo mucho más atento, colmado de afecto, que pueda satisfacer de manera oportuna o integral las necesidades de esos niños y niñas. El hijo perfecto es un hijo triste. El hijo que nosotros queremos que sea perfecto, correcto, limpio, bien peinado, eso no es niñez.
Es importante que nosotros entendamos que hay muchas cosas que le damos a nuestros hijos que hacen que ellos se desconecten también de nosotros y que además crezcan tan desconectados que crezcan frustrados porque nunca nos alcanzan los papás para entender que ¿qué necesitan ser nuestros hijos? ¿Perfectos? No, solo necesitan ser niños y nosotros solo necesitamos ser papás atentos con ellos. No olviden los conceptos que vimos hoy. Vimos conexión y desconexión. Hay maneras de conectarnos. ¿Cómo nos conectamos? Con la mirada, nos conectamos con un toque, nos conectamos con un gesto, nos conectamos con una palabra. Nos podemos conectar con el interés genuino al otro. ¿Cómo nos desconectamos? Con castigos, con violencia, con ignorar, con sobreponer nuestra autoridad y no acompañar. Con esto nos desconectamos, con esto nos conectamos. Ustedes deciden cómo quieren hacer la labor del profesor. ¿Quieren solo ser un profesor que enseña o quieren ser realmente alguien importante para sus alumnos? Pero acuérdense, no podemos conectarnos con otros si nosotros no estamos conectados con nosotros. Así que si alguno de ustedes se ha dado cuenta que vive desconectado del mundo, no intente conectarse con otros. Primero conéctese con usted y después podrá conectarse con los otros. Aprenda a conectar con sus necesidades y no conecte con los otros a través de su necesidad. Conecte con el otro a través de su plena conciencia, de la ternura, de la atención para el otro. Esa es una manera más constructiva de estar en el mundo. Así que el amor conecta, la violencia desconecta. ¿Qué profesor quieres ser hoy? Gracias.